Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más de Criterios en este 20 de noviembre. Como siempre, es un placer, es un gusto que usted nos puede estar acompañando en el abordaje de esos temas importantes de nación. Damas y caballeros, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos días con la eliminación de algunas instituciones que velaban por el adulto mayor o por las personas con discapacidad? ¿Qué está pasando también o cuál es la opinión con respecto a Doctor SB? Y también hay que estar analizando una situación sobre la continuidad en la compra de Bitcoin. Esto y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del honorable diputado de la Asamblea Legislativa, Francisco Lira. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches, un gusto. Gracias, Fernando. El placer es mío estar contigo y compartiendo con el pueblo salvadoreño que nos está sintonizando esta noche. Desde luego, y un gusto tenerlo por acá, que por ahí vi que me lo estaban haciendo famoso porque no estaba cuando estaban el montón de pastores en la Asamblea Legislativa. Mira, son temas que a veces suceden en la Asamblea Legislativa y yo le quiero dar una explicación breve al pueblo salvadoreño. Primero, no nos presentan agenda. Al final de cuentas, nosotros no sabemos en qué va a consistir la sesión plenaria. Número dos, nosotros tomamos el tiempo antes de sesión plenaria para poder dar conferencia de prensa, para que los medios de comunicación se lleven la posición como diputados para que se la puedan transferir al pueblo salvadoreño. Y tercero, yo lo quiero resumir en esta cita bíblica. Veamos. Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará. Critican gente de Nueva Ideas que nosotros no estuvimos presentes. Ya te di la explicación. Segundo, ¿de qué sirve que hagan una oración si al final están jugando con el pueblo salvadoreño? Le mienten, atacan a hermanos salvadoreños que somos de oposición. ¿Con qué criterio y con qué cara vienen a reclamarnos? Tu servidor siempre lo ha dicho, Fernando. Mi guía es nuestro Señor Jesucristo. Sin Él no podemos llegar ni a la esquina. Y Él ha permitido que tu servidor sea diputado por la voluntad del pueblo salvadoreño. Y siempre en mis oraciones le pido esa paz, esa tranquilidad para poder controlar a todos esos demonios que andan, y muchos de ellos en la Asamblea Legislativa. Bueno, ahí está la debida aclaración, porque realmente habíamos visto varios comentarios, entonces queríamos preguntar, bueno, ¿qué pasó, verdad? Entonces, Francisco Lira, creyente. No, yo soy firme creyente en Dios. Creo firmemente que todos tenemos que respetarnos nuestros puntos de vista, y al final de cuentas, Dios va a decidir hasta cuándo nos va a quitar esta carga tan pesada que se llama Nuevas Ideas. Bueno, con esto queremos pasar a este primer tema, Francisco, porque estamos hablando de la eliminación de algunas instituciones. Otros le llaman, miren, no se elimina, simplemente se absorbe, bueno, criterios de cada quien, el concepto que le quiera aplicar, pero estamos hablando de instituciones que velan por el cuidado del adulto mayor y también por el cuidado de las personas con discapacidad. En ese sentido, estamos hablando del CONAIPD y del CONAIPAM. ¿Qué es lo que ha sucedido con estas instituciones? ¿Es prudente que el INAVE las absorba, Francisco? Mira, con esto hay que colocar nuestra posición muy técnica. Es lamentable que este gobierno siga eliminando instituciones, pero aparte de eliminarla, que sea en una discusión de menos de 40 minutos en una comisión, en el tema de niñez. Primero se tienen que discutir con todos los actores que van a ser beneficiados
o van a ser afectados. ¿Y llamaron a alguien? Llegó una representante de Casa Presidencial, simplemente. Y aquí donde la mentira llega hasta donde la verdad lo permite. Esta delegada de Casa Presidencial llegó a decir que le habían consultado la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador. ¿Será cierto? Al final de cuentas, habló toda la comisión que lo habían consultado. ¿Qué pasó el día siguiente? O sea, el día martes, ya en la sesión plenaria de esta semana. Esta Asociación de Lisiados de Guerra presentó un comunicado diciendo que era mentira, que le habían hecho una consulta, que lo habían sacado de la manga de la camisa, que la institución que vela por las personas con discapacidad, con AIPD, tenía que desaparecer para pasar al Instituto de Veteranos. Una mentira más que queda reflejado ante cámaras y en redes sociales, que una nueva asociación indica que no ha sido consultada. Pero vamos más allá con este tema de discusión. Las dos leyes de las personas de inclusión de discapacidad y el tema de atención a los adultos mayores fueron dos leyes que costó en la Asamblea Legislativa presentarlas y fue liderada por el Partido Arena. Una en el año 2020 y otra ya al principio del año 2021. Pero qué importante era tener esta legalidad, y ahí en esa ley indicaba que había que generar un reglamento. El reglamento, como tú sabes, y los amigos que nos están sintonizando, es lo que operativiza la ley, lo que al final de cuentas operativizan los programas y proyectos que van a ejecutar para los adultos mayores y para las personas con discapacidad. Tu servidor en el periodo anterior presenté una iniciativa de ley, un recomendable al presidente Bukele, diciéndole que ya habían pasado más de un año de haber entrado en funcionamiento de la ley y no se había presentado el reglamento. Se lo presenté por lo menos en 2 ocasiones. Y hasta este día sigo esperando respuesta. Entonces, esto ya no es culpa que le echen a los gobiernos anteriores. Todavía. Nosotros hicimos las leyes. El gobierno Nuevas Ideas tenía que financiarlo y operativizarlo, cosa que el CONAIPD funcionó en estos últimos años con menos de $400,000 y casi el 95% era para pagar empleados. ¿Qué proyectos se hacían entonces? No se hacían proyectos, era un tema de sensibilización, porque el gobierno no quiso operativizarlo con el tema del reglamento. Menos de $400,000 en estos años de Nuevas Ideas, tomando en cuenta que hay aproximadamente 500,000 de personas con discapacidad en este país. Vamos a la otra institución, adultos mayores. Hay por lo menos 900,000 personas que cada año van creciendo ese número porque vamos envejeciendo. Sí, claro. El presupuesto, $500,000 anuales. Y vuelvo a repetir, casi el 90% para pagar las contrataciones de aproximadamente 18 funcionarios que estaban ahí en CONAIPAN. Entonces la pregunta es, ellos tienen todo el control, tienen todo el poder, manejan el presupuesto, ¿y por qué no le asignaron un presupuesto digno a las personas con discapacidad y a las personas adultos mayores? ¿Por qué la señora María Chichilco, que es la encargada de la pensión básica universal, decidió deshacerse de eso y pasárselo al Instituto de Veteranos? Aquí podemos ver 4 acciones muy importantes. Número 1, el tema de especialización técnica del recurso necesario para atender a estos 2 sectores. ¿Creen que el Instituto de Veteranos lo tiene? No lo tiene. Número 2, por lo menos en 7 ocasiones,
por dispensa de trámite, movieron la fecha de inicio del tribunal sancionador, que la misma ley indica. Esto significa que todas aquellas empresas que no cumplían con la ley en el tema de atención con personas de discapacidad tenían una sanción. Durante 7 ocasiones, Nuevas Ideas no quiso activar el tribunal sancionador. Además de eso, el tema del presupuesto. Si al Instituto de Veteranos, ustedes veteranos que me están escuchando, tienen deuda con ustedes, este gobierno Nuevas Ideas, en el tema de microcréditos para que ustedes puedan generar economía rural. 2, en el tema de salud. ¿No te recordás que le prometieron un hospital especializado para ustedes? Sí, es cierto, solo para Y ellos. no se lo han cumplido. Y el tema educativo. Hay tantas deudas que este gobierno tiene con el sector de veteranos, y siendo así, le van a recargar 2 instituciones más, que es la de discapacitados y la de adultos mayores. Aquí la pregunta va a ser, ¿dónde está el presupuesto para atender a toda esta gente? Si solo entre los discapacitados y adultos mayores estamos hablando de más de 1,5 millones de personas, 1,5 millones, tomando en cuenta los más de 200,000 personas que son del Instituto de Veteranos. Entonces, aquí estamos claros. No se han hecho las cosas porque ellos no han tenido voluntad. Y ya no se vale que nos estén echando la culpa a nosotros porque ellos, Fernando, no han querido darle los recursos necesarios. Y ahora es más fácil desaparecerlas. Bueno, con eso nos vamos a la primera pausa comercial. No nos cambie. Ya regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, y es que otro de los puntos importantes de analizar de lo que ha sucedido en estos últimos días es de la apertura de la aplicación Doctor SB, algo que se ha mencionado que ningún país en el mundo puede tener este sistema, que trabaja también no solo con los profesionales, sino también con inteligencia artificial. Hay reacciones de todos los sectores. Algunos dicen de que esto puede ser realmente positivo, esto es altamente beneficioso para la población porque es gratuito. Pero también hay otro sector que está mencionando que esto no termina de solucionar los serios problemas que ya enfrentaba el sistema de salud. Por favor, Francisco Lira. Son temas bien importantes para la nación y que el pueblo salvadoreño lo conozca, porque son ustedes los que tienen la problemática de la salud de nuestro país. Miren, con el tema de tecnología e inteligencia artificial por medio de la telemedicina, es una acción muy positiva que está haciendo el gobierno, Sí. porque le está acercando un servicio de atención primaria para poder descongestionar los hospitales, y además de eso están dando medicina, Sí. y están dando examen de laboratorio. Sí, no está Entonces, mal, hay que no está reconocerlo. mal, pero aquí donde viene la pregunta que hay que hacerse. Número 1, ¿será sostenible en el tiempo? Hay que recordarse que este proyecto del Doctor SB se realizó con un financiamiento que se aprobó el año pasado de $77 millones. ¿Cuánto durará ese recurso para darle la atención a los pacientes? Y aquí vengo otra pregunta, muy responsable que hay que hacerla, porque son los impuestos de ustedes que van a servir para pagar ese crédito de 77 millones. Número 1, ¿cómo hicieron la licitación para contratar a los laboratorios y farmacias? Eso no se sabe. A mí me gustaría conocerlo,
Me imagino que ustedes también. Número 2, ¿en qué momento ellos hicieron la contratación para crear la app de Doctor SB? ¿Cuánto habrá costado crear esa app? Aquí hay ciertas discordancias que hay de este gobierno con el pueblo salvadoreño. Te recordás, los médicos en la época de pandemia decían que eran nuestros héroes. Sí, me recuerdo bastante. Que lo que nos recordaba cada momento el gobierno. En primer lugar, falta que le paguen a los familiares el bono y la indemnización de los doctores que murieron en esa pandemia. A ver. Esa es una deuda que todavía tiene este gobierno. Han pasado 5 años. Todavía tiene esa deuda este gobierno. Número 2, si tú vas a lanzar una aplicación médica para los salvadoreños, tú esperarías, como salvadoreño, que alrededor del presidente estuvieran médicos salvadoreños, porque ellos fueron nuestros héroes. Pero ¿qué viste en esta cadena nacional? Extranjeros, informáticos y comunidad internacional que financió ese proyecto. El ministro de Salud no lo vio. Me llama la atención que no estuvo ahí presente. Eso generan señales que ustedes como pueblo salvadoreño tienen que ir dándose cuenta de qué es lo que está pasando en el país. Vamos, continuemos con el análisis del doctor SB. Estamos claros que ayudan con medicina, con examen de laboratorio, de que gestionar la atención primaria. Pero ¿qué sucede en el nivel 2 y en el nivel 3 de atención? Cuando usted llega al hospital de maternidad, Rosales, San Juan de Dios, y llega a pasar consulta, quizás cuando pasa la ventanilla de donde está y despachan los medicamentos, le dicen, no, este medicamento no está. Fíjese que la cita que usted tenía para dentro de un mes, el doctor ya no trabaja aquí, se la vamos a pasar dentro de unos 8 meses. Esa es la realidad que vive nuestro pueblo salvadoreño. Entonces, qué interesante para tu servidor sería que este gobierno le apostara al segundo y tercer nivel, donde están la mayoría de enfermedades que necesitan medicamentos y especialistas. Sí. Un ejemplo concreto. Tienes una fractura expuesta. El doctor SB no te lo va a solucionar. ¿A quién va a llamar? Te va a decir, llame al 911, al 123 para que lo lleven a un hospital. En el hospital, ¿qué te van a atender? Vas a hacer una fila larga. Y número 2, te van a decir, fíjese que ahorita no podemos hacer ninguna resonancia. Tenemos que esperar unas 5 horas para hacérselo. Qué interesante sería que en ese momento que usted llegue con una fractura expuesta, el doctor allí en el Hospital San Rafael le dijera, aquí está el requerimiento, váyase al laboratorio tal a hacérsela. Y después se viene para acá. Eso sería solucionar el tema de salud en este país. Yo estoy claro, el tema del doctor SB viene a sumar y a ser un complemento. Pero hay tantas cosas que no se ha dado a conocer de la verdad, como los procesos, procedimientos y los canales para poder contratar los servicios que se tienen. Otro punto importante que aquí hay que tocar es que se debe de fortalecer la capacidad real de todo el sistema de salud. Ejemplo, en los últimos meses nos hemos dado cuenta, Fernando, que han ido desmantelando los ECOs, han ido quitando recursos a las unidades de salud. Yo hago una pregunta a mi querido Departamento de Libertad, allá a Chichileca, que es un cantoncito que queda en el municipio de Teotepeque. ¿Creen que allí esa pobre gente, humilde, trabajadora en la milpa y en el tema agrícola, tendrán saldo para poder conectarse en una videollamada para el doctor SB? ¿Tendrán la capacidad ellos de movilizarse 7, 8 kilómetros para ir a una farmacia que queda quizás lo más cerca en el Puerto de la Libertad?
Esas son las realidades rurales que vivimos en El Salvador. Por eso es importante, y vuelvo a repetir, el doctor SB sirve de complemento, pero no es la solución para poder tener un sistema real de salud. Lo importante es poder financiar que los ECOs se mantengan, los promotores de salud tengan los recursos necesarios y las unidades médicas que están en los diferentes distritos y municipios puedan tener medicinas y especialistas para atender a los salvadoreños que no tienen las condiciones que puedan tener lo que usan el doctor SB. Con esto, Francisco, estamos diciendo, sí, el doctor SB es un apoyo, pero no se duerman porque todavía hace falta otros niveles, hacen falta otros elementos que trabajar para poder arreglar de verdad el sistema de salud. Ahora, con respecto a esto, creo que también se viene sumando lo que sucede con la Red Nacional de Hospitales, donde muchos están preguntando si al final el Ministerio de Salud va a seguir existiendo o no, dado que todo le va a pertenecer a la administración de Capres. El tema de la Red Nacional de Hospitales tiene un montón de dudas y un montón de respuestas que ni este mismo gobierno puede dar. Primero, ¿qué va a hacer el Ministerio de Salud? Si todos los hospitales lo va a manejar Casa Presidencial con esta nueva junta directiva. Bueno, ¿va a seguir teniendo alguna función el ministro de Salud? No lo sé, por eso hay que ver las señales. ¿Por qué no estuvo presente en la cadena nacional que hizo el señor presidente? ¿Será que él ya no va a tener ninguna jurisdicción en políticas públicas de salud? ¿La va a tener el presidente de la junta directiva de los hospitales nacionales, que va a depender de Casa Presidencial? Lo vamos a ver en el tiempo. Pero realmente, aquí lo importante, pueblo salvadoreño, es exigir los derechos. Exigir el derecho a la salud. Exigir que su familiar tenga la mejor atención. Y eso significa no estar gastando dinero del presupuesto en cosas que no sirven, que no es prioridad para el pueblo salvadoreño. O sea, aquí la prioridad tiene que ser la salud, la educación y la agricultura. Esa debe ser la prioridad de este país. Por ende, vuelvo a repetirlo, la Red Nacional de Hospitales tiene muchas dudas, como por ejemplo, concesión de servicios. No han aclarado ese tema. Número 2, que los médicos extranjeros que vengan a ser contratados no necesitan acreditar sus títulos para ejercer en el país. Y número 3, ellos ya no van a utilizar la Superintendencia de Regulación Sanitaria, que ellos mismos crearon. La misma red va a crear su sistema de regulación sanitaria. Y entonces, ¿para qué están creando instituciones paralelas que al final de cuentas lo que generan son costos y gastos a los salvadoreños? Bueno, y hablando de costos y gastos, y hablando también de inversión, ¿será prudente seguir invirtiendo en Bitcoin, seguir comprando estos activos digitales? Bueno, eso al regresar de la pausa comercial. Así como cerramos el bloque anterior, también es importante analizar si hay que seguirle apostando al Bitcoin o no. Realmente el Bitcoin en estas últimas semanas ha estado fluctuando como siempre, pero esta vez ha tenido pérdidas un tanto considerables. Entonces mucha gente también se estará preguntando si es necesario seguir comprando moneda o no. Por favor, diputado. Mira, con el tema de Bitcoin es un tema que deja muchos vacíos. Primero, tú te recordarás, el pueblo salvadoreño se recordará, de que el Fondo Monetario Internacional le puso varias restricciones a este gobierno. Sí, sí. Número 1 era eliminar de la ley de Bitcoin que sea de curso legal. Que sea moneda de curso legal. Entiendo que moneda es lo que le quitaron, ¿no? Correcto. Lo que le quitaron fue que no pueden obligar a los públicos y a los privados a hacer transacciones con Bitcoin.
lo pueden hacer de forma independiente, arbitraria. Al final de cuentas es chiviar el dinero. Si usted le sobra el dinero para chiviarlo, pues apuéstele al Bitcoin. Pero nosotros que pongan a chiviar el dinero de los impuestos de los salvadoreños, está complicado. Eso es número uno. Número dos, le prohibió comprar Bitcoin con fondos públicos, el Fondo Monetario Internacional. Y recordémonos que el fondo nos está corrigiendo la tarea, porque Nuevas Ideas ha generado 1/3 de los 33.000 millones de dólares que debe este país en préstamos. Entonces, vino el fondo a solucionarle la plana, porque ya estábamos ahogados hasta el cuello. Entonces necesitaban salir. Entonces le puso esas restricciones. Pero ¿con qué no desayunamos esta semana? Y le cuento a ustedes, pueblo salvadoreño. El señor presidente compró 100 millones de dólares. En Bitcoin. Compraron 100 millones de dólares. Compraron un poquito más de 1000 Bitcoin. Ojo con eso. Con eso nos desayunamos esta semana. ¿Y qué es lo interesante? Que hasta este día no sabemos de qué partida del presupuesto general de la Nación sacó ese dinero. ¿De dónde salió tanta plata? Porque no se sacó de ningún préstamo. No se reorientó de partida de otro ministerio a Casa Presidencial para comprar Bitcoin. Entonces, ¿de dónde salió este dinero? Hicieron magia quizás, Nuevas Ideas, y aparecieron 100 millones de dólares. 100 millones de dólares que quizás pudieron haber servido para la agricultura, para que nuestros agricultores tuvieran una tarjeta con más recursos para los insumos agrícolas, que tuvieran microcréditos, que tuvieran asistencia técnica, o en el tema de salud, para que tuvieran medicina y especialistas en nuestros hospitales de segundo y tercer nivel. O quizás también esos 100 millones, Fernando, pudieron haber servido para fortalecer a la micro y pequeña empresa en este país, que al final de cuentas no tiene un despegue económico porque no hay políticas claras de apoyo a ese sector. Entonces, básicamente podemos decir, Fernando, que estos 100 millones no es una prioridad que tiene nuestro pueblo salvadoreño. Es un capricho que tiene Casa Presidencial y Nuevas Ideas para seguir haciendo una reserva. Pero esa reserva, ¿de qué nos sirve? Si al final de cuentas los recursos públicos en primer momento tienen que servir para sanar, para alimentar y para motivar la economía a que salga adelante, no para estar chiviando el dinero público. Es decir, pareciera que no se ha aprendido nada del pasado, y estamos hablando del mismo gobierno en su gestión anterior, y que se sigue comprando Bitcoin, que la gente no sabe de dónde está saliendo, que de igual manera no se entiende de que cuando se publica, mire, ahora el Bitcoin vale tanto, pero no se ha vendido Bitcoin como para tener ese dinero y ocuparlo en algo de uso público. Pero deja eso a un lado. ¿Para qué a ustedes le importa que el gobierno haya invertido o gastado 700 millones de dólares? Si usted no tiene salud, no tiene las escuelas reconstruidas que prometieron, que la agricultura está desmontada. Yo estaría aplaudiendo con el tema de Bitcoin si esos recursos y las ganancias estuvieran sirviendo para invertir en las necesidades que tienen ustedes. Pero no lo están haciendo, Fernando. Y no lo hacen porque no tienen voluntad. Solo tienen voluntad de poder seguirse enriqueciendo con los fondos públicos que nosotros estamos pagando con nuestros impuestos. ¿Tendrá otro plan, tal vez? No lo sé, lo desconocemos, pero por eso nosotros en la Asamblea Legislativa decimos, no hay que darle todo el poder a este gobierno. El que tiene todo el poder abusa. Por eso se necesitan en las próximas elecciones, Fernando y amigos, más diputados de oposición,
para que le pongan un paro a todo este tema de falta de institucionalidad que tiene actualmente este país. ¿Cómo podemos hablar? Un adorno la Procuraduría de Derechos Humanos. Primero, reelegir a una persona que no tiene credenciales ni éticas ni morales. Y número dos, le han descontado el presupuesto general de la Nación 1.9 millones. Entonces, el presupuesto solo va a servir para pagar salarios y para andar de viaje. Y ustedes, que tienen una solicitud de un familiar que tiene carta de libertad, que es inocente, o de una persona que falleció con el tema de tortura, como el sindicalista en mexicano Leonidas, ¿a dónde nos vamos a ir a quejar? Si al final de cuentas son las instituciones las que deben de funcionar en este país. Entonces, yo hasta este momento, yo veo a una institución que creó el presidente para ver todo el tema de inversiones Bitcoin. ¿Dónde está Bitcoin City que dijeron que iban a hacer en el departamento de la Unión? ¿Dónde están ellos fabricando más Bitcoin? Al final de cuentas las luces son bonitas, pero cuando ya no tenga recursos esas luces se van a apagar y vamos a ver la verdad de lo que está sucediendo en este país. Con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial y al volver vamos a hablar sobre la visita de la ministra de Educación a la Asamblea Legislativa. Pausa, volvemos. En los días anteriores, la ministra de Educación se presentó a la Asamblea Legislativa, pero esto genera bastantes dudas, porque por un lado, sí es cierto, se puede mencionar, bueno, es que ella está trabajando para mejorar el sistema educativo junto con la Asamblea Legislativa, tratar de ver que el presupuesto para educación sea el idóneo, y por otro lado, se está viendo que quizás hay ciertas cosas que no están bien con la intervención de la ministra, pero de igual manera, nosotros sabemos que estos son criterios, hay que analizar cuáles son los puntos para poder presentar una evaluación precisa. Por favor, Francisco Lira, ¿fue positiva la visita de la ministra a la Asamblea Legislativa, a la comisión? Mira, yo no pude estar presente en la comisión porque andaba en otras diligencias, pero creo que es positivo que los ministros lleguen a dar la cara para poder hablar sobre el presupuesto general de la Nación. Eso es el rol que deben de tener, de transparentarlo. Lastimosamente, quedaron varios puntos en el vacío, por lo menos en el tema de por qué tantos préstamos que van a terminar pagando las futuras generaciones en este país en el tema de reconstrucción de escuelas. Yo no estoy en contra de que la reconstruyan, estoy en contra de nivel de endeudamiento que tiene este gobierno. ¿Por qué lo digo? Si invierten 100 millones de dólares en Bitcoin, no se pudieran ahorrar esos 100 millones y apostarle a la educación y no endeudarse. Son esas coyunturas que tenemos que analizar. Y además de eso, yo me quedé con varias preguntas para la ministra. Si tú me permitís, se la puedo hacer, porque yo sé que, me imagino que los departamentos de prensa del Ministerio de Educación lo van a ver. Ministra, como funcionario público de elección popular, yo le tengo mucho respeto. Primero, porque es mujer. Y segundo, todas las credenciales que usted tiene para estar en ese cargo. Pero por favor, le pido que pueda ordenar el ministerio. ¿En qué sentido? Existen otros ministros que dejaron indicado que ningún funcionario público y diputados pueden llegar a hacer campaña política y utilizar centros escolares. En mi departamento, ¿están utilizando centros escolares para...? En mi departamento de la Libertad, señora ministra, se están viendo casos que están utilizando espacios del Ministerio de Salud para hacer campañas médicas, número uno. Número dos, para celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre,
y todas aquellas acciones que al final de cuentas ponen el banner el diputado de Nuevas Ideas. Eso significa hacer campaña. A ver. No es malo, según lo entiendo, lo que nos está diciendo, no es malo que un diputado visite las escuelas, pero al momento en que llega con el banner, con su rostro, con su nombre, estamos hablando de que esto ya no es permitido en los centros educativos. Lo que pasa es que había una prohibición de ministro anterior que estuvo antes que ella, donde dijo que no se iba a permitir. Giró memorándum, entiendo yo, a los directores departamentales. Entiendo yo que sí. Y el tema es el siguiente, Fernando, que aquí viene la preocupación. Los diputados de Nuevas Ideas le están ensuciando el trabajo a usted, ministra. Y yo le quiero mandar un mensaje al director departamental de educación de mi departamento. Yo no tengo el gusto de conocerlo, señor. Pero por favor, no esté dando indicaciones a los directores que no me reciban, porque no son ellos los que me invitan. Me están invitando los padres de familia que quieren dar a conocer el deterioro que tienen los centros educativos. Él llega a reclamar que por qué yo llego a las afueras de las escuelas e institutos, si es mi derecho como funcionario ver si los recursos del Estado están siendo bien ocupados. No como el Instituto de San José de los Sitios, 8 meses el techo desmontado. Tuvieron que ir a prestar iglesias cristianas evangélicas para dar las clases o algunas casas particulares. Y al final fueron los mismos padres que tuvieron que poner el techo. O vamos al Kinder Nacional de Ciudad Arce. Lleva meses desmontado, sin materiales, y los niños no se están educando. A eso me refiero, ministra, que llegan diputados de Nuevas Ideas a subirse a los proyectos. Las departamentales de educación hacen giras. Ojo, las departamentales de la Asamblea Legislativa de cada sector hace giras a los diferentes centros educativos para dar a conocer el trabajo legislativo. Perdóneme, ministra, ya se dio cuenta que a los 3 diputados de oposición no nos llaman. Solo van los diputados de Nuevas Ideas. Y esto es un señalamiento y una denuncia que le estoy haciendo, ministra. Corrija la plana de sus funcionarios intermedios, de las departamentales. No es posible que sigan vulnerando los derechos que tenemos con funcionarios públicos para ir a verificar que los recursos se están dando en este país. Diputado, pero no me parece coherente esto que se está haciendo, porque estamos hablando de que a los padres de familia les llama la atención porque usted se acerque o porque esté en el perímetro, pero con los demás diputados... No, le tiran alfombra roja. Les tiran alfombra roja. Tengo 2 diputadas en el Departamento de Libertad que llegan a la Ciriaco López, en Santa Tecla, a San Juan Opico, a Ciudad Arce, y reciben llamada del director departamental, al director de ese centro educativo, recíbanla. Pero si yo quiero llegar, no me lo permiten. ¿Cuál es el delito que usted está cometiendo? Ningún delito. Ellos están cometiendo lo mismo que ellos dijeron que no era correcto, abusar del poder. Igual que los 57 diputados de Nuevas Ideas y de sus partidos satélites, somos nosotros. Entonces, ministra, con el respeto que yo le tengo por sus credenciales, le pido que por favor ajuste lo necesario y diga a los directores departamentales que no hagan funciones políticas, que hagan función educativa, porque para eso ellos tienen la contratación en el Ministerio de Educación. Estamos hablando de que, a ver, ya en los últimos años ya ni siquiera estábamos hablando de lo que es campaña política adelantada, sabiendo que las fechas pues no es como que se respeten tal cual, pero sí estamos hablando, al menos para el Departamento de la Libertad, del inicio de una campaña, o al menos de una manera muy pasiva rumbo a los que serán los próximos. Fernando, lo vienen haciendo desde hace más de un año, lo vienen haciendo de la campaña anterior y nadie le pone un alto. Por eso ahora estoy denunciando y señalando e invitando a la ministra que haga los ajustes, porque usted, ministra, tiene la voluntad de cambiar la política educativa en este país. No permita que funcionarios amañados, funcionarios intermedios,
le estén jugando sucio y le estén ensuciando la labor que usted quiere hacer. Bueno, con eso nos vamos a ir a la última pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que ya regresamos aquí en Criterios. A ver, estamos a escasas 5 o 6 semanas de cerrar este 2025, pero de igual manera hay que analizar qué es lo que se podría esperar de la Asamblea Legislativa en este último tramo del año. Algo positivo, algo negativo, más préstamos, algo de beneficio para el pueblo. Por favor, Francisco Libre. Mira, lo que queda en estas 3 o 4 semanas antes que finalice el año y que vamos a tener 3 o 4 sesiones más de trabajo, me genera cierta preocupación. ¿Por qué? Ellos hablan que el presupuesto general de la Nación para el próximo año será equilibrado y no van a tener que prestar para gasto corriente. ¿No fue lo mismo que el año pasado? Fue lo mismo que hicieron en este año, 2025. Lo mismo hicieron. Pero al final de cuentas, usted, pueblo salvadoreño, se da cuenta de la cantidad de endeudamiento público que están haciendo este gobierno. Y en la letra chiquita de los contratos que pasan en la Asamblea Legislativa indica que va a servir para los gastos corrientes y aquellas necesidades que tenga el Ejecutivo. Al final de cuentas ni siquiera dan transparencia en qué se va a servir. Algo muy preocupante que yo veo que en esta semana va a suceder, Fernando, es que ellos hablan de que los presupuestos siempre han ido aumentando los recursos para beneficiar al pueblo salvadoreño. Una cosa es lo que está escrito en el papel y otra cosa es lo ejecutado. Lastimosamente, en este año 2025 un promedio anda entre un 70-72% de ejecución presupuestaria. Y lo que vamos a estar viendo, como vimos esta semana en sesión plenaria, que reorientaron más de 300 millones de partidas presupuestarias de un ministerio a otro, porque realmente no se lo van a gastar. Entonces, ¿para qué están presupuestando si no van a ejecutarlo en el ministerio que corresponde? Al final de cuentas, todo esto poquito de dinero, que para ellos es poquito, pero nosotros, los salvadoreños, son millones de dólares que no están llegando a obra pública, va dirigido a Casa Presidencial. Y en Casa Presidencial ya sabemos qué hacen con ese dinero. Lo ocupan para seguir centralizando el poder y tener el control total de las instituciones. Entonces, básicamente, yo lo que veo en el transcurso de este mes que queda, del 2025, es mayor reorientación de préstamos, mayor cantidad de préstamos que van a autorizar nuevas ideas y algunas acciones jurídicas para darle flexibilidad a los cambios que han hecho en instituciones de este país. Bueno, con esto, Francisco Lira, hemos llegado al final de Criterios, pero igual no nos vamos sin agradecerle por haber traído todo ese análisis sobre lo que está pasando en la Asamblea Legislativa y en las diferentes esferas en las que se desenvuelve la nación, así que esperamos tenerla próximamente. Gracias, Fernando. Gracias al pueblo salvadoreño que me ha permitido estar con ustedes. Pasen feliz noche y ténganlo por seguro que Francisco Lira seguirá legislando con responsabilidad para ustedes. Así es, y que pase buenas noches y muchísimas bendiciones, Francisco. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.